En este espacio le dimos detalles del eclipse solar que podremos ver parcialmente en la Ciudad de México este lunes. Aquí las recomendaciones para disfrutar de este espectáculo astronómico. Vamos a ver. Un eclipse solar se lleva a cabo cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Esta posición permite que la sombra de la luna oculte de manera total la luz del sol por unos minutos. ¿Pero sabe cómo poder disfrutar de este fenómeno natural? Solamente que no lo puedes ver directamente mientras se está creando el eclipse, ya hasta que esté bien formado se puede ver. La verdad no, pero sí me preocupa, ¿Por qué le preocupa? porque hay algunas personas que dicen que un eclipse así, hay algunas personas que se enferman. No verlo directamente por el daño que te puede causar y solamente disfrutarlo, porque no se ve seguido un eclipse. De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. No mire al sol directamente, ya que puede dañar la retina en poco tiempo. Utilice lentes para observación solar certificados o un filtro para soldar del número 14. No use lentes de sol, binoculares, cámaras fotográficas o de video, vidrios ahumados, filtros polarizados, telescopios o películas de color expuestas. Aún con instrumentos seguros, no debe mirar por más de 30 segundos. Preste atención a niñas, niños y personas de la tercera edad y asegúrese de que observen el eclipse de forma segura. Este fenómeno natural podrá ser admirado en nuestra ciudad por más de 1 hora si las condiciones climáticas lo permiten e iniciará a las 12 horas con 2 minutos, teniendo su punto máximo a las 13 horas con 19 minutos y terminará a las 14 horas con 38 minutos. Así que ya lo sabe, no arriesgue su salud ante este eclipse total de sol, y si usted no podrá admirarlo, tendrá que esperar hasta el 2024 para poder apreciar un fenómeno como este. Con imágenes de Manuel Hernández, Erika Sandoval, 21 Noticias.